Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos saluda el pastor Pablo Torrejón. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor. Así es que sean bienvenidos a aquellos que nos acompañan en esta noche, a los que nos ven también por este medio. Y espero que dispongan todos de su corazón para que podamos aprender lo que la palabra del Señor nos habla en referencia a un tema muy importante, muy trascendental, un tema que sobresale en la palabra del Señor, en la relación que Él tuvo con su pueblo Israel, que tiene que ver referente a la idolatría. Así es que, sin más preámbulos, vamos a esta serie que estamos iniciando el día de hoy y continuaremos posteriormente también subiendo los demás videos en la continuación de lo que Dios nos enseña en referencia, perdón, a este tema tan importante para nosotros, para saber así también qué consecuencias trae, qué beneficios trae el obedecer al Señor, y veamos así la gravedad de lo que puede ser incurrir en este tipo de pecado referente a la idolatría. ¿Ok? Así es que bienvenidos a este tema, a esta serie que iniciaremos. Así es que les pido que tengan su Biblia a la mano y adelante. ¿Ok? Que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría para ello. Bien, para empezar entonces, ya introduciéndonos un poquito al tema, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de Israel, el pueblo de Dios. Acuérdense que ellos estuvieron 400 años sufriendo la esclavitud a manos de los egipcios, pero el Señor había dado una promesa, ¿verdad? Que luego de este tiempo el Señor los iba a liberar con mano poderosa. Y ellos fueron aquellos testigos presenciales que vieron el poder de Dios sobrenatural, como vemos aquí en esta presentación. El Señor los sacó de la esclavitud y curiosamente, antes de entregarles la tierra de la promesa, los tenía que llevar por el desierto. Y en ese desierto ellos fueron probados en su provisión, fueron probados también cuando fueron atacados por el ejército de Amalek, y en ambos casos ellos vieron la victoria del Señor. Vieron cómo es que Dios en medio del desierto no era ajeno de la necesidad que tenía y les proveyó, en este caso, del maná del cielo, ese alimento sobrenatural que persistió con ellos durante 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero también la escritura menciona que ellos fueron atacados por el ejército de Amalek. Era un ejército experimentado, experto en saquear a aquellos que pasaban por esas rutas del desierto, acostumbrados a vivir de esa manera, pero vieron también cómo Dios los guardó. Hasta aquí el pueblo de Dios había sido rebelde. Hasta aquí el pueblo de Dios recibió la provisión cuando tuvieron hambre y la salvación cuando fueron atacados, no por el merecimiento o la obediencia de ellos, sino básicamente por la gracia de Dios. ¿Ok? Vemos también algo muy particular en la escritura, que hasta este momento, a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios no los castigó, pero sí les dejó en claro que estaban siendo rebeldes para con Él, para con su mandato. ¿Ok? Y lo que vamos a ver ahora es ya el establecimiento del pacto que el Señor va a establecer. El establecimiento de un pacto que va a tener que ver con los 10 mandamientos y que nosotros lo veremos ahora, dado que es muy importante lo que Dios va a detallar allí. ¿Ok? Entonces, una de las cosas en las que vamos a dar mucho énfasis es en el castigo que Dios da sobre la idolatría. ¿Por qué de todos los pecados que hay, enfatizó mucho sobre este? Pues vamos a verlo ahora a continuación y aprender también qué nos dice Dios del cuidado que debemos de tener aún en nuestros tiempos de este tipo de pecado. ¿Ok? Bien, veamos entonces lo siguiente. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, al capítulo 19, versículos del 1 al 9. ¿Ok? Aquí vamos a ver básicamente cómo es que el pueblo acepta hacer un pacto con Dios. Y vamos a leer, vamos a dar lectura a estos versículos para entender un poquito mejor del contexto. Y dice lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron del desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés
subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Ok? Vamos a leer hasta aquí para poder un poquito entender cómo empieza el establecimiento de este pacto del Señor con su pueblo Israel. Acuérdense que si bien es cierto, Dios venía proveyendo para las necesidades que ellos tenían, pero no era por la fe de ellos para con Dios. Era porque el Señor se seguía revelando a ellos y marcando un precedente para que aprendan a creerle. Pero vamos a ver qué sucede luego de que Dios establece el pacto con ellos. Habíamos dicho inicialmente que ante la incredulidad, la rebeldía del pueblo de no creer en el Señor, Dios no los castiga, pero sí señala la rebelión que habían tenido. Pero ahora ya la cosa iba más en serio. Y ante la lectura que hemos tenido, veremos lo siguiente. Moisés es llamado por Dios al monte, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que establezca de pronto su pacto. Ahora, ¿qué sucede aquí? El Señor le dice lo siguiente, que si el pueblo de Dios da oído a la voz de Él y guardan su pacto, Dios les promete algo. ¿Y qué es lo que les promete? Lo siguiente. Dice la Escritura que ellos serían, número uno, el especial tesoro de Dios sobre todos los pueblos de la tierra. Y esto era algo muy significativo. Acuérdense que venían de ser esclavos y ahora de pronto Dios les promete ser el especial tesoro de Dios sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Pero les dice también que ellos deberían ser un reino de sacerdotes y un reino de gente santa. ¿Qué significa estos dos conceptos? El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía la función de ser el mediador entre el pueblo y Dios. ¿Qué quiere decir? Era aquel que se encargaba de preparar al pueblo para que se presenten ante Dios y sus pecados sean perdonados. ¿Ok? Es una figura del sacerdocio que iba a venir posteriormente con Jesucristo. ¿Ok? Nuestro sumo sacerdote por excelencia. Pero les dice aquí que la nación de Israel vendría a ser un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que el Señor estaba eligiendo a toda esta nación de Israel para que ellos reconcilien al mundo con Dios. ¿Ok? Y seguidamente les dice que ellos deberían de ser gente santa. El concepto de la palabra santidad o de gente santa tiene que ver con ser apartados. ¿Ok? No está hablando de perfección aquí, está hablando de ser apartados. En este caso, apartados ¿para quién? Apartados para Dios. Vivimos en un mundo lleno de corrupción, lleno de pecado, lleno de maldad, pero lo que Dios les dice a este pueblo es que ustedes serán una gente apartada para vivir para mí, aún en medio de un mundo corrupto. ¿Ok? Entonces, esta es la promesa que Dios establece con Moisés y pide que se la dé a conocer al pueblo. ¿Ok? Y le pone esta condición, ¿no? Para hacer el pacto, ustedes van a tener que cumplir con esto, oír la voz de Dios y guardar sus mandamientos. Y como consecuencia de eso, Dios haría estas dos cosas que acabamos de detallar. Bien, allí vemos, por ejemplo,
la figura de lo que Dios quería con el pueblo de Israel, ¿no? Ser su especial tesoro, nuevamente reiterando, y que sean sacerdotes, una gente santa para él. Una distinción de una vida diferente en medio de un mundo corrupto lleno de maldad. ¿Ok? Ahora, nosotros leímos en el versículo 8, donde Moisés refiere las palabras del Señor al pueblo. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo termina aceptando este pacto. ¿Ok? Y Dios le dice a Moisés entonces que se le presentaría en una nube, en la manifestación de una nube espesa. ¿Ok? Y es interesante la razón por la cual Dios dice que se va a manifestar, que se va a presentar así. ¿Ok? Ahora, un pacto tiene que ver con un acuerdo entre ambas partes. ¿Sí? Es como si firmásemos un contrato, ¿no? Yo establezco, digamos, los lineamientos del contrato y si la persona está de acuerdo, pues lo va a firmar. Y si alguien o alguna de las dos partes falta ese contrato, la otra persona o la otra parte tiene todo el derecho de reclamarlo. Y este era el caso, ¿ok? Entonces, aquí Dios establece el pacto y le dice, perfecto, como ellos ya aceptaron voluntariamente, no por una imposición, no por una manipulación, ellos han aceptado el pacto, les dice, ok, mañana me presentaré en una nube espesa, pero da la razón, da el propósito por el cual se iba a presentar así. Y eso lo encontramos en la escritura, en lo que acabamos de leer. Dice, primero, para que el pueblo oiga, dice, en el versículo 8 encontramos esto, para que el pueblo oiga mientras habla Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era quien refería las palabras de Dios muchas veces al pueblo. Y el segundo motivo, no menos importante, era para que le crean para siempre. ¿Ok? Entonces, el propósito por el cual Dios se iba a manifestar en una forma sobrenatural, ya vamos a ver detalle de esto, era por estos dos puntos muy importantes. Para que el pueblo oiga, ¿verdad? Mientras habla con Moisés, mientras Dios está hablando con Moisés. Y segundo, para que el pueblo le crea a Moisés. Porque muchas veces, antes de establecer este pacto, el pueblo no le creía a Moisés. El pueblo, es más, quería regresar a Egipto porque pensaban que iban a morir de hambre en el desierto, pensaban que iban a morir de sed, pero vemos la manifestación de Dios, ¿no? Entonces, es así como hemos visto esta antesala a la manifestación de la presencia de Dios y veremos cómo se da esto, ¿ok? Para esto vamos a continuar leyendo y vamos a ver los pasajes del capítulo 19 del libro de Éxodo, del 10 al 15. ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Versículo siguiente dice, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer, les dice. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito en detalle a qué refiere con todas estas instrucciones que el Señor da. Primero, el pueblo debía presentarse para estar ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y para esto Dios da una serie de instrucciones. La primera dice que debían de santificarse durante 2 días y dice también que deben lavar sus vestidos. ¿Ok? ¿Qué más observamos aquí? Les dice también, dentro de los lineamientos que le da, es que no pasen los límites que en este caso Dios designaría sobre el monte. ¿Por qué? Porque de pronto, si pasan esos límites,
podrían morir? La pregunta es, ¿por qué podrían morir? Por la santidad de Dios. Si nosotros como pecadores somos expuestos a la santidad, a la pureza, a la gloria de Dios, sin tener un mediador como lo es Cristo, literalmente nos pasaría lo mismo. En ese escenario estaban todavía en el antiguo pacto. El Hijo de Dios todavía no había muerto por nuestros pecados. Entonces habían ciertos ritos que se tenían que hacer de manera necesaria y así nada más no podía uno acceder a la presencia de Dios, porque el ser humano como pecador moriría ante tal santidad. ¿Ok? Otra de las cosas que también observamos es que no debían de tocar mujer. Es interesante poder analizar esto. ¿Por qué? No porque sea malo. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a que dentro de la vida marital uno tiene intimidad con su esposa, pero dice, ¿sabes qué? En este tiempo de santificación, tú te estás apartando para la presencia de Dios. Vas a dedicarte solamente para los deseos espirituales, más no los deseos carnales. ¿Ok? Y por ello es que el Señor indica que específicamente en esos 2 días previos a la preparación, perdón, para la presencia de Dios, tenían que cumplir con estos puntos. ¿Ok? Ahora, hay 2 puntos acá interesantes que debemos de analizar. Una de las condiciones en las cuales ellos se debían de preparar, dicen, ¿saben qué? Ustedes tienen que, 1, santificarse y número 2, lavar sus vestidos. ¿Qué significa esto? La palabra santificarse viene del idioma hebreo original, kadash o kadosh, como se pronuncia, que significa ser apartado o ser consagrado. ¿Ok? Eso significa la palabra santificarse. De ahí viene la palabra santo también que mencionamos anteriormente. Ahora, el santificarse, presten atención a esto porque es importante, dice, involucra la condición interna del corazón, ¿ok? Cómo uno se debe presentar ante un Dios santo. Pero esto también incluye la parte externa. Es decir, la figura que Dios está tratando de dar a notar aquí es que no solamente debemos prepararnos de manera externa. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense de pronto que hay un personaje importante que va a venir a visitarte a tu casa, un personaje ilustre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo normal? Que tú te prepares con tus mejores ropas, ¿no? Que estés bien arreglado, pero esa es la apariencia externa, ¿ok? Eso es lo visible, pero lo que Dios estaba demandando aquí no solo era el lavar sus vestidos, no solo era la parte externa, era la parte interna también. Para eso tenían que santificarse. Por eso es que la santificación viene desde adentro hacia afuera. Si no se trabaja en el interior, lo de afuera solamente va a ser una apariencia. Solamente va a ser un acto de obediencia a medias, donde solo lo externo está arreglado. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Puede estar lleno de odio, de resentimiento, de ira. Y eso, Dios dijo, ¿saben qué? Se me santifican desde adentro hacia afuera. ¿Ok? A eso refería entonces la santificación y lavar sus vestidos. Ahora pasamos a la parte más importante, que es el momento donde ahora Dios se va a manifestar. Creo yo que es una de las manifestaciones, si no es la manifestación más espectacular del Antiguo Testamento, la manifestación de la presencia de Dios visible. Creo que es la única, incluso de esta manera, pero tiene un propósito. Dios no se presentó simplemente para hacer un espectáculo en el cielo, sino básicamente para marcar un precedente muy fuerte. ¿Por qué? Porque iba a establecer el pacto que ya había aceptado el pueblo. ¿Ok? Así es que acompáñenme a los versículos siguientes. Vamos ahora a los versículos 16 al 19. Vamos a leerlo, ¿sí? Aquí vamos a ver la manifestación de la presencia de Dios. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, 1, truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte, 2, 3, un sonido de bocina, dice, muy fuerte.
Luego dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Luego dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron todos al pie del monte. Versículo 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Finalmente, dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Ok? Imagínense ese escenario. Debe haber sido, obviamente, tremendamente, no solo espectacular, sino también infunde cierto respeto, cierto temor ante una manifestación de tal magnitud, ¿verdad? Vamos a enumerar lo que hemos visto. Número uno, dice que se manifestó sobre el monte con truenos, con relámpagos y una espesa nube. ¿Ok? Se había posesionado sobre el monte una espesa nube. Número dos, dice también que había un sonido de bocina muy fuerte. Este sonido de bocina, de repente más adelante, en otra ocasión, detallaremos más, hablaremos más de él, pero se escucha bastante o se ve bastante en la escritura, ¿no? Se ve mucho también en el Apocalipsis, el sonido de las 7 trompetas, sonidos que tienen que ver con un significado especial. Siempre anuncian la presencia de Dios en este caso, ¿ok? ¿Qué más? Número 3. Dice que Moisés sacó al pueblo del campamento, ya que todos estaban en sus tiendas, para que reciban a Dios. ¿Ok? Pero miren el momento en el que Moisés llama al pueblo, cuando ya se estaban manifestando los truenos, los relámpagos, cuando una nube muy espesa estaba sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte. Dice la escritura, número 4, que todo el monte humeaba como consecuencia de qué? De que la presencia de Dios había descendido, pero en manifestación de fuego. Miren todos estos eventos que están sucediendo, ¿no? Un poquito para hacernos una idea, más adelante tenemos una imagen al respecto. Número 5, dice también que el humo subía como horno y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Qué quiere decir esta palabra estremecerse? Que literalmente, mientras estaban los truenos, los relámpagos, la nube espesa, había un movimiento sísmico que era continuo, a la par con todo lo que hemos leído anteriormente, con los truenos, los relámpagos, el sonido de bocina, ¿no? Cómo humeaba el monte, la nube espesa, todo esto estaba sucediendo en paralelo. Ahora, imagínense la manifestación tan imponente de Dios allí, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Finalmente dice que el sonido de la bocina iba en aumento, es decir, de menos a más. ¿Y qué más sucedía? Dice que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. No sé si recuerdan, pero el propósito de esta manifestación de Dios era para que el pueblo aprenda a creerle a Moisés y para que el pueblo escuche que Dios está hablando con Moisés. Se estaba poniendo a Moisés como autoridad sobre el pueblo para que lo respeten, para que lo obedezcan y no incurran en la rebeldía en la cual venían viviendo. Total, ahora habían establecido o estaban estableciendo un pacto que voluntariamente ellos habían aceptado. El trato de Dios, si faltaban a ese pacto, ya no sería el mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la figura para más o menos hacernos una idea de cómo fue esta tremenda manifestación imponente de Dios. ¿Sí? Entonces, vimos los pasajes de Éxodo, capítulo 19, del 16 al 19, donde notamos la manifestación de la presencia de Dios. Dice que estaba el monte allí, ¿ok? Donde el pueblo estaba reunido en la falda de este monte. Acuérdense que Dios había puesto ciertos límites. ¿Para qué? Para que no los transgredan, para que no los traspasen. Porque si ellos traspasaban el límite establecido, iban a morir, ya que la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Solo Dios permitía subir aquel entonces
a Moisés. ¿Ok? Entonces, este era el monte y toda la multitud del pueblo de Israel estaba expectante, mirando este evento sobrenatural, el cual se había manifestado, dice, una nube espesa. Se puso, como ven en la imagen, una nube muy espesa y había truenos, había relámpagos, ¿no? Entonces, este evento, este acontecimiento, lo estaban presenciando ellos, nadie se los había contado. Ellos eran los testigos oculares de primera mano. Miren lo majestuoso que era, pero también lo imponente y el temor que puede infundir esto, ¿no? Y dice también que subía un humo espeso. ¿Por qué? Dice, porque la presencia de Dios se había manifestado en forma de fuego. Pero al manifestarse en forma de fuego, dice también que el monte empezó a temblar. Y no solamente eso, sino que apareció un sonido de bocina imponente. Un sonido de bocina que espero lo puedan escuchar ahora para hacernos una idea. Imagínense eso. El monte temblando, porque literalmente había un movimiento sísmico sobre ese lugar, la nube espesa, la manifestación de los rayos, los truenos, la presencia de Dios mostrándose en forma de fuego y el humo que subía, ¿no? De hecho, que esto ha marcado un precedente en el corazón de ellos. De hecho, que esto infundía temor a cualquiera. Si ustedes han tenido la experiencia de escuchar de repente, no sé, la manifestación de un rayo con los truenos, es obviamente aquellos que no estamos acostumbrados. Bueno, aquí en Lima prácticamente no se oye eso, pero en provincia sí, muy fuerte, ¿no? Ahora combinen todo lo que hemos visto ahora, un movimiento sísmico, rayos, truenos, una nube espesa, el movimiento sísmico que hay y un sonido de bocina que iba de menos a más. Debe haber sido tremendo eso, tremendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios se manifestó de esa manera? ¿Qué quería hacer Dios con esto? Acompáñenme nuevamente a Éxodo 19, versículo 9, para recordarlo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. ¿Ok? Entonces había un propósito principal, para que el pueblo oiga mientras habla Dios con Moisés y vean la relación que Moisés tenía con Dios. Y el otro propósito, no menos importante, era para que el pueblo le crea por fin a Moisés, para que crean que lo que Moisés dice siempre vendría de parte de Dios. Porque si ellos ahora incurrían en faltar al pacto que Dios va a establecer, allí sí, ya no se lo pasaría por alto Dios. Allí sí vendría una disciplina. ¿Ok? Bien, veremos ahora cómo recibió el pueblo y Moisés esta manifestación. De repente poniéndonos en la escena que hemos visto, ¿alguien de ustedes de repente quisiera expresar cómo es que le hubiese impactado ver de primera mano, ser testigos oculares de esto? ¿Alguien de ustedes de repente quisiera expresar el sentir que tuvieran de haber sido testigos de esa manifestación? ¿Cómo se sentirían? ¿O qué Sí, generaría eso en ustedes? mm, no sé, sería muy potente, sería asombroso, ¿no? Generaría probablemente temor en algunos casos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ahora que tocamos el tema y justo hoy en la madrugada hubo un pequeño sismo, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Con miedo. Ok, ahora imagínate no solo ello, sino sumar todos estos eventos que hemos visto, ¿no? Entonces, es necesario poder tratar de hacer esa escena en nuestra cabeza para ver lo que Dios estaba haciendo y por qué, ¿no? Ahora, para saber cómo recibió el pueblo
y cómo lo recibió también Moisés, vamos a verlo a continuación. Acompáñenme al versículo 16, donde dice lo siguiente. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Dice entonces, aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y un sonido de bocina muy fuerte. ¿Y qué dice seguidamente? Dice, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el pueblo se estremeció. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver otra parte importante. Acompáñenme al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 18 al 21. De repente alguien de ustedes puede leer esos versículos, por favor. Hebreos 12, Hebreos del 12. 18 al 21. Hebreos 12, Del 18 al 21. del 18 al 21. Ya. Del 12, del 18 al 21. Ya, acá estamos, ya. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia tocaba el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ok. Entonces, miren la reacción ante esta manifestación, no solo del pueblo. Ya vimos que todo el pueblo se estremeció, tenía temor, pero aquí vemos lo que Moisés expresó también, a pesar de que él tenía una relación muy íntima con Dios. Dice la escritura que él hablaba cara a cara con esta presencia del Señor, pero jamás había visto una manifestación así. ¿Y qué dice este texto? Que Moisés estaba espantado y temblando, dice. O sea, era, no era para menos, ¿verdad? No era para menos. Entonces, esto habla de lo imponente que fue el Señor al manifestarse en aquel entonces y de esa manera. Y hemos visto el propósito también. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿No? Cada que Dios quiere marcar un precedente, va a ser algo que capte nuestra atención y que infunda respeto, que infunda admiración, que infunda reverencia para con Él. Eso era lo que Dios quería para con su pueblo ante la rebeldía que tenían. Pero cosa curiosa, ellos ya habían aceptado el pacto, ¿verdad? Ya sabían las leyes que ahora vamos a ver a continuación. Ahora, para qué fue necesario que Dios haga esto con el pueblo? Como lo habíamos visto, ellos acababan de aceptar el pacto, ¿verdad? Pero no creían a Moisés, no obedecían a la palabra de Dios que éste le daba a Moisés para que les comunique, y el propósito obviamente era que ellos definitivamente no incurran más en rebeldía. ¿Qué sucedía? ¿Por qué no le creían? Porque ellos aún vivían esclavos, arraigados a otros dioses, como las demás naciones que se encontraban en el desierto. Pero ¿saben qué? Ahora Dios les daría unas leyes diferentes, establecería un pacto con diferentes instrucciones a cumplir. ¿Para qué? Para que eso los diferencie. Acuérdense que les dijo, ustedes serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Como dice en el Nuevo Testamento, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No tenemos por qué ser partícipes de las cosas malas que el mundo puede hacer. ¿Ok? Entonces Dios quería marcar un precedente y si bien es cierto, ellos ya eran libres de la esclavitud físicamente hablando, pero la mente de ellos seguía siendo esclava. Seguían pensando como esclavos. ¿Ok? Y Dios tenía que desarraigar los ídolos, los dioses en los cuales ellos habían aferrado su vida. Acuérdense que estaban 400 años en una nación pagana con dioses paganos, extranjeros. ¿Ok? Entonces, para eso fue que el Señor había establecido
esta manera de manifestarse, de presentarse. Bien, ahora, ¿qué veremos? Vamos a ver ahora en qué consta el pacto que Dios le había dado a su pueblo. Y para esto vamos a dar lectura a los 10 mandamientos. No vamos a ahondar en todos porque simplemente vamos a apuntar ahora a la idolatría. Ese es el tema que vamos a tratar en esta serie. Este es el primero de varios capítulos que veremos, pero es importante poder detallar esto. Los 10 mandamientos nosotros lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, del 1 al 17. ¿Ok? ¿Y cómo empieza Dios? Cuando Dios empieza a hablar de esto, le recuerda que Él es Jehová su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, donde ellos eran esclavos. Vamos a dar lectura al texto para poder ver los 10 mandamientos que Dios establece, ¿ok? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y aquí viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Siguiente mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Siguiente mandamiento, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Ok? Entonces, habiendo leído y dado lectura a cada uno de los mandamientos con los que Dios va a establecer este pacto con su pueblo, es interesante que él primero dice, ¿sabes qué? Yo soy Jehová tu Dios, y le dice, quien los sacó de la tierra de Egipto donde eran esclavos. ¿Por qué era necesario que Dios haga esto? Porque les está recordando que el Dios que los sacó de Egipto, los sacó con prodigios, con señales, con milagros extraordinarios. Literalmente devastó toda la nación de Egipto. Pero ¿saben por qué la devastó? Por el orgullo en el corazón del faraón y por todos los dioses a los cuales ellos adoraban. El propósito por el cual Dios trajo juicio sobre la nación de Egipto era por su idolatría. Estaban llenos de ídolos. Y obviamente su pueblo, el cual él iba a escoger, estaba siguiendo esa costumbre. Ya estaban 4 generaciones, 400 años ahí, acostumbrados a los dioses egipcios. Entonces, lo que Dios les estaba recordando, ojo, quien está haciendo este pacto contigo es el que ustedes vieron cómo castigó al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Por su idolatría. ¿Ok? Ahora, esto era con el propósito, como les vuelvo a reiterar, que recuerdan los juicios de Dios, ¿sí? Pero también vamos a leer, o vamos a recordar, porque lo acabamos de leer, los primeros 4 versículos. Es interesante que luego de que Dios habla con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto con el pueblo, al cual ellos aceptaron voluntariamente. Lo primero
lo primero que Dios le demanda dentro de los 10 mandamientos son los siguientes. Los mandamientos que tienen que ver con la idolatría. Los dos primeros mandamientos. ¿Ok? ¿Cuáles fueron ellos? El primero que le dijo, ¿sabes qué? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y número dos, no te harás imagen alguna y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de él. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa idolatría? Para dar un concepto general de esto. La idolatría es la adoración a dioses falsos, ¿ok? Que pueden o no incluir la creación de imágenes o ídolos. ¿Qué es también la idolatría o qué propósito tiene? Usurpar el lugar de Dios. ¿Ok? Las imágenes son todos aquellos a lo que uno le rinde culto, le rinde reverencia, pone su confianza, ora a estas imágenes, se arrodilla ante esas imágenes, quien fuera. ¿Ok? Así hagamos una imagen del mismo Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se manifestó o se presentó Dios? Lo acabamos de ver. ¿Verdad? Lo acabamos de ver. Entonces, lo importante aquí es que Dios empalma esa manifestación majestuosa, poderosa, imponente, para tomar de los 10 mandamientos, empalmar con lo primero, que era la idolatría, que era el pecado más arraigado en el corazón de estas personas. ¿Ok? Ahora, sigamos a continuación para poder ver lo siguiente. Los mandamientos contra la idolatría, lo vimos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, y esta palabra es importante, ni ninguna, dice, ni ninguna semejanza de lo que esté donde, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Le dice, no te inclinarás a ellas, ni tampoco las honrarás. Es decir, no te hagas imagen de nada, ¿ok? De nada. Esa fue la orden, la instrucción de Dios, ¿sí? Interesante cómo Dios empalma exactamente luego de esa manifestación poderosa con estos dos mandatos, ¿ok? Ahora, ¿por qué no debían de hacer esto? Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué no puedo tener mi ídolo, ¿no? ¿Por qué no puedo quedarme con mi religión total por medio de ella y yo quiero buscar a Dios? Porque no hay caminos para buscar a Dios. Hay un camino para buscar a Dios. Y ese camino solo lo encontramos en su palabra. Ese camino, más adelante vamos a darnos cuenta que es la revelación, es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, su palabra es el único camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie dice viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no debían de hacer esto? Dice la escritura, porque Él es Jehová su Dios y dice que Él es fuerte y dice también que es celoso. ¿Por qué el Señor está dándoles a conocer estos atributos de sí mismo? Para que sepan que si deshonran el pacto, ojo, yo soy Jehová, yo soy fuerte, yo soy celoso. Ustedes han visto cómo devasté la nación de Egipto, por muy poderosa que era, pero no hay nada más poderoso que yo. Esa era la advertencia del Señor. Y ellos lo sabían. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante, ¿por qué no debían de cometer estos actos idolátricos? Dice también, y lo hemos leído, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice, de los que me aborrecen. Y dice también que hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esta mención que el Señor hace en referencia a la idolatría tiene mucho sentido porque habla y dice lo siguiente, ¿no? Les está dando a notar que la ira de Dios contra aquellos que practican la idolatría es muy fuerte. Y una de las cosas que dice es, yo visito la maldad de quién, dice, de los padres. Y no solamente de ellos, también de los hijos de sus hijos, y así hasta la cuarta generación. Pero dice de quién. Y aquí dice de los que me aborrecen. ¿Ok? Ahora, estamos hablando en un contexto
de los dos primeros mandamientos. Y los dos primeros mandamientos trata de la idolatría. Entonces es fácil determinar por el contexto que los que aborrecen a Dios en este contexto son los que incurren en la idolatría. Y lo que Dios hace es visitar la maldad de la primera generación, de la segunda, de la tercera y de la cuarta, si ellos incurren en idolatría. Pueden tener, ojo, la religión que quieran, pero si incurren en idolatría, es un pecado muy fuerte para el Señor. Pero vemos también la otra parte. Así como Dios visita la maldad por 4 generaciones, la maldad de la idolatría, de los que practican y por consecuencia aborrecen a Dios, así digan que lo aman, ¿ok? Dice también que Él hace misericordia. Él hace misericordia y dice que la hace a millares. ¿A quiénes? La Escritura dice a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que esto hace el Señor con los que guardan principalmente este mandato que Dios está estableciendo, ¿no? Por eso no se trata de la religión que tú y yo podamos tener. Se trata en realidad de ver si estamos obedeciendo o no lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que prender ahí las alertas a nuestra vida, porque tal vez no nos damos cuenta y hace mucho tiempo venimos viviendo bajo el juicio de Dios. Esta es una de esas razones, practicar la idolatría. Más adelante, de repente, en el siguiente capítulo, veremos las consecuencias específicas que genera, ¿no? Y vamos a ver el daño terrible que esto trae también, ¿ok? Hasta aquí vamos a ver básicamente esos mandamientos y vamos a ver ahora la conclusión de este tema. Y aquí sí quisiera de repente que me ayuden un poquito ante lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Primero, para poder ir ya concluyendo. Número uno, esto es muy importante. Fue por la idolatría que Dios trajo juicio sobre Faraón y sobre toda la nación de Egipto. Entonces, si ustedes recuerdan o conocen aquel relato bíblico, fueron 10 juicios, 10 juicios imponentes que no solamente destruyeron, en este caso, o devastaron la nación egipcia, sino dice claramente la escritura, cuando Dios se presenta a Moisés en esa zarza ardiente, ¿recuerdan? Cuando hace su llamado, le dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a traer juicio sobre cada uno de los dioses de Egipto. Y es así como pudimos apreciar que el Señor devastó esta nación. Ahora, una pregunta muy sencilla, muy simple. Si Dios castiga la idolatría de tal manera como lo hemos visto, ¿ustedes creen que ahora lo pasa por alto, siendo un mandamiento? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cambió Dios? ¿Se hizo más No, para nada. blandito? No, ¿verdad? Entonces es sumamente importante resaltar esto. Otro punto importante que vamos a ver aquí es por la idolatría de las naciones de Canaán que Dios los iba a arrojar. ¿Para qué? Para darles la tierra prometida a Israel. Miren esto, ¿eh? Primero, Israel era cautivo, ¿verdad? Y el pueblo de Dios estaba en esclavitud por 400 años. Y Dios dice que en su misericordia y en su soberanía va a sacar al pueblo de Israel, no porque se lo merecían, ojo, lo saca, perdón, por ahí, se los va a llevar a una tierra que le había prometido antes a Abraham. ¿Ok? Entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? Por la promesa que estableció, por la fidelidad de Abraham para con Dios, Dios le hizo una promesa, ¿ok? Que le daría una tierra prometida a su descendencia. Y luego, lo que hace el Señor es, ¿ok? Escogeré a quién? A Egipto. Ahí estarán 400 años tus descendientes, Abraham, pero yo los voy a sacar con mano dura, porque ese pueblo sirve a dioses ajenos, sirve a dioses paganos, ¿no? Y ha contaminado también al pueblo de Dios. Y cosa curiosa,
Ahora, una vez que Dios los saca, les promete una tierra, pero la tierra que Dios le promete a su pueblo Israel era la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán habían varias naciones, pero entre ellas 7 naciones súper idólatras. Y dentro de sus rituales de idolatría tenían sacrificios de niños, tenían adivinos, hechiceros, magos, agoreros, encantadores, adivinos, como lo tenemos hoy en día. Como hoy en día se ha hecho a vista y paciencia de todo el mundo, hasta en los espacios matutinos de un noticiero sale un espacio esotérico, ¿verdad? Donde empiezan a decirte que si tú eres del signo tal, mira, te vamos a dar todo esto, esto te corresponde, este es tu número de la suerte, y todo eso tiene que ver con cosas que Dios condena. ¿Qué pasó? Que ahora se han normalizado estas cosas. Entonces, ¿qué crees? ¿Que Dios pasa por alto el pecado que hoy en día es también idolatría? ¿Que hoy en día también trae adivinación, ocultismo, hechicería y todo lo esotérico como signos zodiacales y tantas otras cosas más? Cuando nuestra confianza no está en Dios, sino en otras cosas, ya tenemos un ídolo. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Así como devastó Egipto por sus ídolos, ahora le daría una tierra a su pueblo, una tierra nueva, pero donde había naciones idólatras. Y ellos salían de esa nación también con mano fuerte. Y eso lo veremos después. Pero es interesante como todo este camino Dios les viene hablando, no sean idólatras, mira lo que le hice a esta nación y mira lo que les voy a hacer a la nación donde van a ir. Cuidado. Y eso tiene que encender las alertas en nosotros. De repente todos nacemos, no sé, en un contexto diferente donde tal vez se profesa o impera una religión tradicional. De repente en un lugar puede ser el catolicismo, de repente en otro lugar puede ser el budismo, de repente si estás en la India te enseñan otra religión, porque es el contexto donde has crecido. Y uno puede decir, oye, pero qué injusto, yo nací en esta nación, yo no lo elegí. Sí, pero la Escritura enseña también que si desde allí verdaderamente buscas a Dios, Él te va a mostrar el camino. ¿Ok? ¿Qué más? Otro punto importante que vamos a analizar aquí es lo siguiente. La idolatría es la que desata el poder de Dios para traer juicio contra aquellos que la practican. ¿Qué quiere decir? Que Dios no va a pasar por alto la idolatría de las personas. Seas evangélico, seas católico, seas, no sé, de cualquier religión. Dios no pasa por alto el pecado. Y una vez establecido este pacto, la severidad de Dios es diferente. ¿Ok? Entonces, es importante poder nosotros darnos cuenta de lo severo que es el trato de Dios con la idolatría. Otro punto importante. Así, dice aquí, como Dios destruyó a las demás naciones por la idolatría, si su pueblo incurría en lo mismo, ¿qué creen que iba a pasar? Pues correrían la misma suerte hasta por 4 generaciones, como lo dice su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado Israel, no vaya a ser, ok, eres mi pueblo, pero no vaya a ser que tú te conviertas en aquello que yo quiero destruir, porque para eso no llamó a Israel. Es como el llamado que nos hace Dios ahora por medio de Jesucristo. Tenemos a Jesucristo en nuestra vida, pero si vivimos un doblez de vida, si somos una persona en la iglesia y somos otra fuera de ella, ¿qué va a suceder? La escritura dice que Dios al que ama, disciplina. No dice Dios al que ama, lo consiente, porque ese es el verdadero amor de un padre. Siempre va a corregir, siempre va a disciplinar. Entonces tenemos que evaluar si hay algo de idolatría en nuestra vida y no necesariamente una imagen. Acuérdense, idolatría también es todo aquello que usurpa el lugar de Dios.
¿Qué es lo que está usurpando el primer lugar de Dios en nuestras vidas? Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser, no sé, cualquier otra cosa, pero le está robando el primer lugar a Dios. Y Dios te dice, como le dijo a Israel, cuidado, que yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso es que Dios estableció esta palabra, para que nosotros aprendamos a no vivir, a no experimentar las consecuencias, sino obedecer a Dios y experimentar qué cosa, la bendición que trae obedecer esto. ¿Ok? Y finalmente, Dios nos ama, por ello nos dio su palabra. ¿Para qué? Para ser libres de la condenación del pecado. Por eso es que tenemos esta palabra entre nuestras manos. Aquí tenemos toda la sabiduría de Dios y el manual de vida que nosotros necesitamos como seres humanos. Pero, como siempre suelo mencionar, para conocer a Dios tenemos que conocer su palabra. Y para conocer su palabra necesitamos invertir tiempo. Necesitamos dedicarle tiempo para meditarla, para estudiarla, para ponerla en práctica. Aquí está la bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces, hermanos, esta es la primera parte de 5 que vamos a ir viendo a continuación y cada vez nos vamos a introducir un poquito más en detalle de la idolatría y les aseguro que vamos a descubrir cosas mucho más profundas en las que tal vez vivíamos y ni cuenta nos dábamos. Pero gracias al Señor que nos ha dejado su palabra y con ella vamos a aprender a caminar en victoria. Dice la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Más adelante veremos cómo se comportó el pueblo de Dios luego de establecer el pacto. ¿Habrán incurrido en la idolatría? ¿Habrán obedecido al Señor? Bueno, lo veremos próximamente, Dios mediante. Así es que hasta aquí vamos a dejar la meditación de esta palabra. No sé si es que alguno de ustedes de repente quiere preguntar, consultar algo. De lo contrario, podemos dar por concluido este tiempo. Punto, doctor, que es en Éxodo 25. Yo creo que es claro que en Éxodo 25 cuando dice no te inclinarás ante ellas y las honrarás, es en un sentido tanto literal en cuanto a la posición del cuerpo y la posición y la predisposición del espíritu para honrar, ¿no? La predisposición de tu ser. Entonces el Claro, Señor es muy claro que solamente, no lo solamente del aspecto físico, sino también de la predisposición del corazón, a quien solo se le debe honrar e inclinar, es decir, arrodillar, bajar la cabeza y honrarlo, alabarlo, es solamente a Dios. así es. Entonces, esa parte para mí es la más reveladora. Sí, en efecto, ¿no? Y hay un pasaje, recuerdo en la Escritura, donde Jesús habla y dice, ¿no? Quien ama más, incluso, ¿no? A padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí, dice, no es digno de mí, dice. Él no está diciendo que no amemos a nuestros seres queridos. Lo que él está diciendo es que la preeminencia, el primer lugar del amor, tiene que ser para él. Y si hoy en día no es para él, pues tenemos que darnos cuenta, lastimosamente, que tenemos uno o más ídolos que hemos puesto a reemplazar el lugar de Dios. Porque en esos ídolos sí está nuestra confianza, a esos ídolos sí le tememos, a esos ídolos sí le respetamos, ¿no? Pero vemos aquí lo imponente que fue el Señor para exponer su palabra y manifestarse, ¿no? Como lo hemos visto. Pero bueno, ok, hermanos, vamos entonces a dejar hasta ahí lo que hemos podido compartir hoy. Dios mediante, continuaremos con la segunda parte, viendo más en detalle cómo es que Dios actúa, ya estableciendo un pacto con Israel. Hasta aquí hemos visto que Dios estableció el pacto por voluntad propia del pueblo, pero vamos a ver ahora cómo se comporta el Señor si es que el pueblo le falla, para ver también esta analogía con el nuevo pacto.
¿Creemos que Dios no hace nada si le fallamos? ¿Creemos que no sucede nada si incurrimos en estas cosas? Yo creo que podemos poner ejemplos muy prácticos, ¿no? No sé, por decir, imagínate que tenemos un vuelo para partir a, no sé, otro país o departamento. Una de las leyes que te pone el aeropuerto es que estés, vuelos nacionales, creo que son 2 horas, e internacionales 3 horas antes. ¿No? ¿Por qué? Por cualquier eventualidad que pueda dar. Si llegamos fuera de hora, pues no vamos, piña. Si el médico te dice llegar a cierta hora y llegas después, pues perdiste tu cita. Y hasta para lo más sencillo, si quieres ver una película que empieza a las 10 de la noche, llegas 10:30, no te la van a retroceder por ti. Entonces, ¿qué creemos? ¿Que cuando faltamos a un mandamiento de Dios no pasa nada? Es una interrogante con la cual debemos irnos en el corazón y reflexionar en base a estas conclusiones, ¿no? Ok, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por su tiempo. Dios mediante, nos volveremos a reunir pronto. Sí, un abrazo para ustedes. Bendiciones.